Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a este taller que tenemos hoy súper especial de la mano del equipo de MSD. Tenemos un taller denominado Comportamientos Wow para el liderazgo de la mujer en la empresa farmacéutica, un título que ya nos llama muchísimo la atención. Vamos a hacer un taller virtual en el que mostrarán parte de la actividad diaria STEM que desarrollan en su planta de Salamanca, que es una de las más importantes o si no es la mayor fábrica de producción biológica de salud del mundo en salud animal. Una pasada, ahora os lo van a contar. Vamos a contar con varias personas a lo largo de la jornada. Va a estar con nosotros Alberto Durán, que es el director de la planta. Luego estará Federico Tresierra, también del área de recursos humanos. Alba Molina, especialista de aseguramiento de la calidad. Mónica Mondragó, también responsable del Departamento de Planificación. Y luego también tendréis un área al final de preguntas para que podáis hacer todas las preguntas que queráis. Así vais a conocer diferentes perfiles dentro de la empresa. Así que nada, espero que lo paséis bien, que os guste y yo desde aquí muchísimas gracias en nombre de la Fundación ASTI a todo el equipo y os dejo con el director de la planta, Alberto Durán. Todo tuyo, Alberto, cuando quieras. ¿Estáis silenciados? Alberto, si no te importa, vuelve a empezar, por favor, porque justo se había ido el sonido. El sistema virtual es lo que tiene, ¿verdad? Que nos crea estas malas pasadas. Decía, buenas tardes, bienvenidos a todos. Es un placer para nosotros y un verdadero honor contar de nuevo con esta sesión. Es la tercera ocasión que podemos formar parte de esta gran iniciativa de poder desarrollar y formar nuevos talentos, en este caso mujeres en el ámbito de las ciencias y la ingeniería. Y en este caso hoy vamos a contar con dos verdaderos ejemplos en este sentido. Tanto Alba como Mónica son dos personas que se han desarrollado, han obtenido puestos de relevancia dentro de la industria farmacéutica. Es un verdadero ejemplo para todas vosotras de cómo trabajando duro y teniendo claros objetivos que uno quiere conseguir, al final todo acaba sucediendo. Como decíais en la introducción, efectivamente MSD Animal Health es una planta líder mundial en la producción biológica. Somos la mayor planta en España en cuanto a la producción de vacunas, sean vivas e inactivadas, y tenemos un campo de negocio grandísimo relacionado con la producción animal y el fomento de la protección de los animales frente a las enfermedades. Hoy en día esto es de vital importancia relacionado con el concepto de One Health, que seguramente os sonará, dado que cuanto mejor la salud de los animales que consumimos o que nos rodean, mejor va a salir la salud de las personas. Y esto es fundamental para todos. Entonces, bueno, sin más dilación, ya seguir adelante con los siguientes pasos, porque realmente los protagonistas hoy van a ser Alba y Mónica, y bueno, seguro que lo van a hacer fenomenal. Y os deseo todo lo mejor en vuestra trayectoria. Sabéis que aquí tenéis un foco y un verdadero taller en el que desarrollaros, y agradecer de nuevo a la Fundación esta oportunidad que tenemos para trabajar en consonancia y desarrollar a las líderes del futuro. Así que bienvenidas y espero que lo disfrutéis.
Bueno, buenas tardes, soy Federico Tresierra y llevo la dirección de recursos humanos de la planta de Salamanca. Y lo que vamos a ver ahora es las formas de trabajar que se llevan en los departamentos de recursos humanos y en las empresas 4.0, ¿no? Ya no se trabaja como antes, ya no se trabaja en una dinámica de trabajar y no ver nada más, sino que intentamos que todo el mundo que esté haciendo su trabajo, desempeñando sus funciones en nuestra planta o en cualquier empresa, repito, 4.0, lo haga en las mejores condiciones. Aquí tenéis, y os van a explicar mis compañeras, las formas de trabajar, los ways of working. Y aquí lanzo mi primer tip. Espero que todo el mundo y todas las chicas que nos están escuchando estéis aprendiendo inglés o sepáis inglés, porque es una de las primeras cosas que miramos haciendo selección en una empresa de este tamaño, no solo en MSD, sino en cualquier empresa grande. Y por eso hay expresiones que las mantenemos en su idioma original como ways of working, las formas de trabajar. Las formas de trabajar, resumiéndolo mucho y según veis en la infografía, ya no se trabaja en silos, ya no hace cada uno lo suyo. Aquí se trabaja en equipo. Aquí empoderamos a la gente, no reciben órdenes y ejecutan. Sí, también pueden participar en las decisiones, también pueden ser parte importante en la estrategia de la compañía. La network, la forma de trabajar en equipo es muy importante y con estos sistemas, como estamos haciendo ahora, con las vías de comunicación que hoy en día y con esta pandemia se nos han impuesto, es importante que las controlemos, que las compartamos. Hay que aprender y lo estáis haciendo, estáis en una edad que aprendéis, pero todo el mundo, de cualquier edad, en cualquier rango, necesitamos seguir aprendiendo constantemente. La mejora continua es una de las claves en la formación y en la forma de trabajar en cualquier compañía. Sin más, como muy bien ha dicho Alberto, os dejo con las verdaderas protagonistas de esta sesión, así que doy paso a mi compañera Alba, que va a ser la primera que va a intervenir. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas, bienvenidas de nuevo. Bueno, comienzo presentándome, yo me llamo Alba y trabajo como técnico de QA en MSD Salamanca, en el departamento de producción de estériles, es decir, de producción de vacunas. En el día de hoy mi intención es compartiros mi experiencia como mujer STEM para intentar acercaros un poquito este concepto y en la medida de lo posible ampliar vuestros horizontes en cuanto a ciencia y carreras científicas se refiere. Bueno, pasando al concepto STEM, como ya supongo que todas sabréis, STEM es un acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineer and Maths. Y dentro de cada uno de estos grupitos hay una serie de carreras universitarias, me imagino que ya tendréis una idea de cuáles corresponden a qué, ¿vale? Pero solo por hacer un breve repaso, dentro del primer grupo de Science, de ciencias, tendríamos carreras como biología, biotecnología, farmacia, medicina, enfermería, ¿vale? Carreras de este tipo. Dentro de tecnología, esto haría más referencia a carreras como ingeniería informática, ingeniería en telecomunicaciones, robótica. Bien, dentro de ingeniería, lógicamente, tendríamos pues el resto de ingenierías, ¿vale? Ingeniería industrial, ingeniería de caminos, arquitectura, etcétera. Y dentro del último grupo de matemáticas tendríamos no solo las matemáticas puras, por así decir, la carrera de matemáticas en sí, sino, pues, por ejemplo, la licenciatura en físicas o estadística, este tipo de estudios. Bien, bueno, pues como os decía al comienzo, yo soy técnico de QA, de Quality Assurance o garantía de calidad en MSD Salamanca. Y mi labor consiste en asegurar los sistemas de calidad a lo largo del proceso productivo de la vacuna. ¿Qué significa esto? Bueno, pues por ejemplo, se trata de que haya unos procedimientos de trabajo de acuerdo a las GMP, bueno, las normas de correcta fabricación y asegurar que estos se cumplen, que se cumplen también con los controles en proceso, que si hay cualquier eventualidad o problema en producción, este se investiga, se llega a la causa raíz, de manera que se toman medidas para que no vuelva a pasar, ¿vale? Trabajamos en esta línea. Sí que os quería hacer una pequeña diferenciación entre puestos de calidad, porque a veces cuando no estamos muy familiarizados, sobre todo en determinadas industrias como la farmacéutica, que hay muchas siglas y a veces es todo un poco confuso, os diré que, para que os hagáis una idea así muy grosso modo,
que mi puesto la mayor parte del tiempo transcurre en una oficina, ¿vale? Yo bajo a planta, conozco los procesos, pero trabajo pues en mi mesa con mis documentos, por así decir. Y otra cosa son los puestos de calidad, de control de calidad, ¿vale? Estos están más relacionados con el laboratorio, son los puestos de técnico de QC, Quality Control, control de calidad, y están más enfocados a los test que se le hacen al producto final, a esa vacuna, ¿vale? De cara a asegurar que los requerimientos que prometemos al cliente, pues efectivamente se cumplen, pues test físico-químicos, serológicos, microbiológicos, etcétera. Bien, bueno, pues con esto que os he contado, no sé si os podéis hacer una idea de qué he estudiado yo, ¿vale? Bueno, es verdad que, como ya sabemos, este tipo, uniendo con el concepto STEM, todas estas disciplinas hoy en día son las que más demandan las empresas y es verdad que también es un hecho que en estos puestos predominan más hombres que mujeres. Entonces, por eso os quiero comentar hoy mi experiencia, lo que he estudiado y todo mi desarrollo laboral para animaros, ¿vale?, a seguir también un camino STEM, por así decir. Entonces, volviendo a la elección de mis estudios, he estudiado Ciencias Ambientales y Biotecnología, ¿vale? Corresponderían a ese primer grupo del que os hablaba antes, el grupo Science, dentro de STEM. Y así a priori me imagino que estaréis pensando que no tiene mucho que ver una con la otra. Y es verdad que no es una combinación muy usual, pero también es cierto que todas las carreras de ciencias tienen una base común y al final, de alguna manera, lo que nos brindan es una capacidad analítica y una serie de habilidades científico-técnicas que son comunes a todas ellas. O sea, que en ese sentido, pues sí estarían relacionadas, ¿vale? Bueno, dicho esto, también es cierto que para nada era mi idea inicial ni un plan que tuviese yo súper pensado y súper premeditado. Y me imagino, bueno, hoy supongo que sois un grupo muy amplio de mujeres, ¿vale?, de distintas edades, y supongo que habrá quien tenga súper claro qué quiere estudiar o por qué camino va a escoger. Habrá quien lo tenga decidido a medias y habrá quien esté bastante perdido como estuve yo en su día. Vale, entonces, toda esa serie de cuestiones que veis en la pantalla son preguntas que me hacía yo constantemente, sobre todo ya en los últimos años, bueno, en bachillerato, ¿no?, cuando ya tienes que definir un poco más qué camino tomar. Y eran cuestiones que me hacía tanto para la elección de la carrera universitaria que iba a hacer, como para simplemente escoger optativas, ¿vale?, o escoger la rama de estudios que iba a seguir. Entonces, preguntas del tipo, pues eso, ¿y qué cojo? ¿Esta asignatura me conviene más? Porque si no cojo matemáticas porque no me gusta nada y se me da fatal, luego voy a poder hacer la carrera que quiero, porque claro, ahí hay matemáticas, entonces igual no es muy buena idea. Y si cojo esto que me gusta más, luego ¿a qué me voy a dedicar? Porque igual es una carrera que, bueno, que la salida más evidente es dar clase y está muy bien, pero igual a mí no es lo que me gusta, no sé. Bueno, todo este tipo de pensamientos, al final, y visto desde ahora, desde mi perspectiva, lo que veo es que limitan realmente las posibilidades de cada una de vosotras y yo de verdad os animo a que intentáis dejarlos a un lado si es que os rondan la cabeza. Si no es así, pues fenomenal, pero me imagino que habrá mucha gente que le estará pasando como a mí en su día. Y por poneros un ejemplo, bueno, lo que os decía, yo nunca he tenido muy claro, no tuve muy claro qué rama iba a estudiar ni qué asignaturas tomar, ¿no?, coger, porque, bueno, pues me gustaban cosas muy dispares, me encantaban los idiomas, pero me gustaba mucho la biología, por ejemplo, las matemáticas, pues mira, no, física tampoco me gustaba nada, por ejemplo, química me parecía muy interesante, pero tenía una profesora que era un dolor, bueno, en fin. Que al final no sabía por qué decidirme. Sí que es cierto que, bueno, ya en bachillerato parece que decidí más o menos que iba a ir por ciencias. Digo más o menos porque en aquel momento todavía existía lo que llamaban doble vía y aparte del bachillerato de humanidades, el artístico, dentro del de ciencias había ciencias de la salud y el científico-tecnológico, que llamaban, ¿vale? Y luego había una cuarta modalidad que era la doble vía, que era un popurrí de todo. Entonces yo, como me costaba mucho decidirme, pues en primero de bachillerato hice esta opción, digamos, y ya fue en segundo cuando me decidí un poco más. Pero en segundo de bachillerato, pues, por ejemplo,
no escogí ni matemáticas ni física, ¿no? Por lo que os decía, porque bueno, me centré en intentar conseguir una nota media más alta y pensé que era lo mejor que podía hacer. ¿Qué ocurrió luego? Cuando empecé a estudiar ambientales, finalmente, que fue por lo que me decidí, pues yo tenía esas asignaturas en primero de carrera, eran matemáticas de ingeniería, física, bueno, y claro, pues finalmente, pues sí, me costó más trabajo, tuve que tomar clases, pedir ayuda, etcétera, pero pues bueno, aprobé esas asignaturas y ahí quedaron. Y esto os lo digo porque a lo mejor ahora os estáis quebrando muchísimo la cabeza con, pues eso, qué es mejor que escojas, si esto va a suponer después una diferencia o va a haber un antes y un después, es una decisión súper crucial. Y al final todo va saliendo, quiero decir, no conviene que tengamos este tipo de pensamientos limitantes que os decía, que al final construimos nosotros nuestro propio murete y nuestros obstáculos y los vamos apilando uno encima de otro y no nos dejan ver, ¿vale?, lo que hay detrás. Y el camino al final es mucho más fácil y con trabajo y esfuerzo todo va saliendo. Bien, bueno, pues dicho esto, y volviendo a la elección de la carrera, no me quiero enrollar mucho, simplemente os diré que también existía en mi época, ¿vale?, una especie de mantra que era, no, hay que ir por ciencias porque es lo que tiene salidas. Pero yo no entendía muy bien qué significaba. Es verdad que las carreras de ciencias, sobre todo las ingenierías, pues era evidente que había más posibilidad de trabajo después y que eso eran las salidas, ¿vale? Pero yo en mi posición, ya habiendo decidido, ¿vale?, que iba a ir por ciencias de la salud, que iba a ser una carrera de ciencias de la salud, no acababa de ver qué significaba esto de las salidas. Y os pongo un ejemplo ya antes de pasar a lo siguiente. Una de las carreras que yo supuse estudiar fue farmacia, ¿vale? Y en aquel momento, pues bueno, yo me planteaba farmacia, una licenciatura de 5 años, una carrera difícil, ¿vale?, exigente, pero pensaba para mí, después, ¿dónde voy a trabajar? En una farmacia. Y recuerdo a mis padres que me decían, hija, es que dinero para comprarte una farmacia no tenemos. O sea que, bueno, y claro, yo me veía como dependienta, mal, erróneamente, dependienta de farmacia, nada más. O sea, digamos, mi horizonte, mis miras eran muy reducidas en aquel momento y no pensaba, pues, por ejemplo, en la industria farmacéutica. Pues fijaros si hubiera sabido lo que sé ahora, ¿no? Que al final yo he desarrollado toda mi carrera laboral en la industria farmacéutica y no, en aquel momento ni se me pasaba por la imaginación, o bueno, los otros puestos de investigación, desarrollo de fórmulas farmacéuticas, no sé, un sinfín de lo que eran de verdad esas salidas que yo no conocía en aquel momento. Bueno, pues finalmente, bien, al final me decidí por ciencias ambientales. En aquel momento me pareció que era algo que lo tenía todo, ¿vale? Literalmente lo tenía todo porque había asignaturas allí de todo tipo. Tenía pues las asignaturas básicas a todas las carreras de ciencias que os mencionaba antes y luego ya asignaturas que a mí ya me motivaban un poco más, pues tipo microbiología, biología, botánica, zoología, no sé, ¿no?, las que más me llamaban la atención. Bueno, yo me vine aquí a Salamanca y estudié la carrera. Aquí es verdad que en vez de ser una licenciatura de 5 años se concentraba en 4, con lo cual el volumen de prácticas y clases pues era mayor que en otros lugares y era ya más exigente por eso. Y aparte pues tenía un corte, digamos, un enfoque muy ingenieril, no tanto, por ejemplo, en León me consta que estaba más enfocada a la ecología, pero aquí era más de ingeniería, por deciros, ¿no? Y me costó y me resultó una carrera difícil, pero bueno, pues cuando, lo que os decía antes, al final cuesten más o menos, nos equivoquemos más o menos, todo va saliendo poco a poco y acabé mis estudios y ya está. Bien, cuando llegué al último año, sí que es cierto que para ese entonces, yo acabé la carrera en 2009, ¿vale? Para ese entonces ya había hecho acto de presencia a la crisis de 2008 y se notaba en el sentido de que pues, no había mucha oferta de prácticas, entrar al mercado laboral era complicado. Y entonces me vi ahí otra vez en la disyuntiva de qué hacer, seguir estudiando. Bueno, la verdad que tenía bastante claro seguir estudiando, porque me daba la sensación de saber mucho de muchas cosas, o sea, poco de muchas cosas, pero nada en concreto. Entonces, mi intención era especializarme en algo. Entonces pensé, pues un máster, un doctorado, otra carrera. Bien, al final me decidí por estudiar biotecnología
como os decía antes, porque, bueno, pues entre otras cosas, porque en el último año tuve una asignatura que era biotecnología ambiental, en gran medida gracias al profesor que tuve, la verdad, pero bueno, de por sí lo que ahí vimos, pues a mí me resultaba técnicas súper interesantes, no sé, como el futuro, ¿no?, de la ciencia, me llamó muchísimo la atención. Y decidí continuar por aquí. Os digo esto porque, como veis, no era nada que yo tuviese, lo que os decía antes, un plan premeditado en la cabeza, sino que, bueno, pues con la experiencia y lo que iba viviendo, digamos, iba definiendo mi camino. Bien, bueno, después de tomar la decisión, yo llegué a León, ¿vale? Estudié allí biotecnología, entré a una clase, bueno, no os he dicho que la opción que yo tomé fue entrar en segundo ciclo, ¿vale? No era que empezara de cero la segunda carrera, sino ya fue el último año que existía esta opción, luego ya entraban los grados, ¿vale? Era lo que se llamaba entrar en segundo ciclo, y entonces consistía en que tú estudiabas una primera carrera de ciencias y, como os decía antes, como hay una base muy común a todas las carreras de la rama, pues podías acceder luego no a todas, ¿vale?, pero a determinadas carreras en segundo ciclo, es decir, entrabas ya en cuarto curso, hacías cuarto, quinto, y una serie de asignaturas que complementaban lo que, digamos, la brecha que pudiera haber entre tu carrera 1 y la carrera 2, que es la que ibas a estudiar. En mi caso, al venir ambientales, pues os podéis imaginar que fueron un montón, y me junté pues con un volumen de asignaturas considerable. Aún así, yo iba con toda la ilusión del mundo, ¿vale? Entonces yo llegué allí a una clase de cuarto recuerdo perfectamente, de proteómica, ¿vale?, o de ingeniería de proteínas, una de las dos, no entendía nada. O sea, literalmente de 6 palabras que decía el profesor entendía una. O sea, fue una situación que me descolocó mucho y, claro, pues supuso un reto muy grande. Pero bueno, pues al final, echando muchas horas, pidiendo ayuda a compañeros, viviendo literalmente en la biblioteca, pues bueno, al final seguí adelante con ello, ¿vale? No os voy a decir que no pensaba en abandonar muchas veces, porque sí, porque veía que me superaba lo que os decía antes, esos pensamientos limitantes, ¿vale? Pero bueno, al final lo conseguí y acabé esta segunda carrera. Os quería comentar además que, como parte de los estudios, otra cosa que he visto que, bueno, vi en su día y he visto después que es importante y es útil, es intentar hacer prácticas durante la carrera. Ya no tanto para hacer un currículum curioso, ¿vale?, sino más bien para que vosotras mismas probéis y veáis si ese tipo de puesto laboral pues os gusta, queréis ir por ahí o os dais cuenta ahí de que no es eso lo que buscáis y os pueda orientar un poco más. Entonces, nada, solo por mencionároslo, cuando estuve estudiando ciencias ambientales, ¿vale?, hice prácticas en el Parque Nacional del Teide y, bueno, pues trabajé allí en un pequeño jardín botánico que había dentro del parque. La verdad que fue una experiencia muy bonita. Hacíamos cultivos in vitro y cultivos en invernadero de especies endémicas del parque, es decir, especies que solo había allí, y que luego pues trasplantábamos, bueno, repoblábamos, perdón, ciertas zonas del parque, hacíamos labores de conservación también, señalizábamos rutas, señalización GPS, ¿vale?, para luego los visitantes. Bueno, la verdad que estuvo muy bien. Es verdad que luego pues digamos que no me he dedicado a eso, ¿vale?, pero de ahí sacas, o sea, conoces otras formas de trabajar, aprendes a trabajar en equipo, no sé, siempre se saca alguna ventaja, ¿vale?, alguna enseñanza, aprendizaje. Bien. Mientras estudié biotecnología también pude optar a otras prácticas en empresa. En este caso fueron en un laboratorio de control de calidad y también fueron bastante interesantes porque, bueno, me permitieron poner en práctica conceptos teóricos o técnicas que había aprendido. A lo mejor sí había tenido alguna sesión práctica durante la carrera, pero no como para alcanzar una maestría, digamos. Y bueno, pues allí nos dedicábamos a analizar distintas muestras, como os pongo ahí, agroalimentarias, ¿vale? Hacíamos análisis físico-químicos y, bueno, una serie de técnicas analíticas, pues eso, harinas, trigos, aguas de distintos orígenes, alimentos procesados, bueno, todo esto. Bien, pues nada, dicho esto, a estas alturas, digamos, pues yo había acabado mis 2 carreras, ¿vale?, y había hecho estas prácticas y demás.
Entonces, cuando acabé, digamos que hasta ese momento lo inmediato, lo que a todos nos ocurría era, pues, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, recurrir a ciertas entidades que trabajaban con la universidad, ¿vale? A ciertos organismos que lo que hacían era facilitar prácticas en empresa. Era como la puerta al mercado laboral, ¿no? La opción más aparente y más sencilla. ¿Qué ocurrió en aquel momento? Pues que para ese entonces, que esto ya era 2011, ya se notaba muy mucho la crisis económica y estos programas, pues si no habían desaparecido, se habían quedado reducidos a la mínima expresión. Entonces, pues bueno, no pude seguir por ahí. Entonces pasé al plan B. Y el plan B, que no tenía nada desarrollado en ese momento, pues fue mandar currículum a toda España, básicamente, y parte del extranjero, de lo que podía medio encajar con mis estudios. Y luego, aparte, pues apuntarme a otros programas de prácticas de otras universidades o de distintas becas, bueno, básicamente a todo lo que tuve. Bien, tuve más o menos suerte porque, bueno, esto era, pues eso, septiembre de 2011, ya al año siguiente fue cuando tuve mi primera oportunidad laboral, ¿vale? Entré a trabajar en GlaxoSmithKline, en GSK, y bueno, entré por el reproceso de un producto como técnico de producción, es decir, había un producto, un aerosol, ¿vale? Para alergia, que se habían detectado fallos, entonces volví a fábrica de manera que alguien lo tenía que testar y ver qué unidades eran las correctas, qué unidades estaban dañadas, volver a desmontarlo y volver a reprocesarlo, ¿vale? En eso consistía. Y es verdad que era un trabajo monótono y que a veces, bueno, pues era un trabajo duro porque también trabajábamos a 3 turnos. No sé, digamos que la primera toma de contacto con el mundo laboral, pues no fue una cosa súper sencilla y súper cómoda, ¿no? Pero por otro lado también yo considero que fue una muy buena oportunidad porque me permitió pues empezar a conocer un poco el trabajo en la industria farmacéutica, que al final todos los sectores tienen sus peculiaridades, pero es verdad que la industria farmacéutica en especial pues tiene una filosofía de trabajo muy concreta, unas formas de actuar un poco especiales, unos procedimientos, y bueno, pues todo esto pude empezar a conocerlo. Y luego también a saber lo que es el trabajo en producción, que al final es un trabajo que es duro, pero que ayuda mucho para después los puestos que he desarrollado en la industria, realmente me ha ayudado mucho saber lo que es el trabajo en las zonas, ¿vale? De producción. Bueno, pues yo pasé todo ese año trabajando ahí en distintos puestos, ¿vale? Una vez se acabó ese reproceso, pero bueno, dentro del ámbito de la producción. Y al finalizar ese año, que estamos en 2012, fue cuando me dijeron que me habían otorgado una beca Leonardo da Vinci. No sé si sigue existiendo el programa como tal, si a lo mejor ha cambiado de nombre o si sigue tal cual. Brevemente os diré que era un programa de movilidad europea que lo que permitía a los jóvenes licenciados o los recién licenciados era hacer prácticas en empresas europeas, ¿no? Y participar en algún proyecto de manera que luego, si tenías suerte, pues tenías opción a quedarte en la empresa. Y bueno, en mi caso era en Bélgica. Entonces, bueno, pues tomé la decisión de dejar el trabajo que tenía en aquel momento y irme con esta beca. No fue una decisión fácil porque al final, como os decía, la coyuntura económica de aquel momento pues era complicada, la oferta laboral no era mucha, no sé, daba un poco de vértigo. Pero bueno, yo tenía claro en aquel momento que quería seguir aprendiendo y conociendo otras cosas y bueno, pues me hacía ilusión, ¿no? Trabajar de algo más relacionado con la biotecnología y bueno, pues nada, para allá que me fui. Y bueno, la verdad que esta experiencia fue muy enriquecedora a todos los niveles porque allí era una empresa chiquitita y se dedicaba a desarrollar nuevos productos. En mi caso eran biofertilizantes. Entonces yo trabajé allí como técnico de laboratorio preparando, bueno, pues cultivos, inóculos que luego se utilizaban para, valga la redundancia, inocular fermentadores, bioreactores chiquititos para crecer un microorganismo a una escala superior, ¿vale? Un microorganismo que se haya visto beneficioso para los cultivos. Luego se acondicionaba y llegaba a los clientes. Y entonces ya en sí la actividad pues me resultó muy interesante y era pues algo innovador y bueno, pues muy bien.
Pero aparte de esto, sí que es cierto que la experiencia no fue enriquecedora solo por esto, sino porque, bueno, pues aprendí a desenvolverme en otro país, en otro idioma, porque además, pues bueno, sí que es verdad que yo había estado estudiando inglés toda la vida y sigo. Y lo llevaba más o menos, pues, fluido, ¿vale? Pero, bueno, me tocó en la zona del sur de Bélgica, que es zona donde se habla francés, nada más. Entonces, bueno, pues estuve muy al día con este idioma también, estaba estudiando, etc. Y luego, aparte, bueno, pues trabajé con personas de distintas procedencias, ¿vale? Con formas diferentes de trabajar, no sé, y en definitiva fueron 6 meses, pero realmente a mí me aportó mucho y lo recuerdo con mucho cariño. Entonces, yo todo este tipo de oportunidades sí que os animo también a que os acojáis y que no os dé miedo, ¿vale? Porque lo que reporta después, aunque en ese momento no lo veamos, después ya sí nos damos cuenta y es mucho. Bueno, entonces bien, como os decía, después de esto, a ver si podemos ver aquí, si podéis ver en pantalla, en la parte inferior, os he puesto como una línea de tiempo, ¿vale? Para todo este rollo que os estoy contando, ¿vale? Para que lo podáis seguir un poco mejor. Y la primera mitad es todo lo que hemos visto hasta ahora, que serían mis estudios, ¿vale? Cada circulito es un año. Entonces está pues la parte de ciencias ambientales, la parte que dediqué en azulito así más claro a biotecnología o a sus prácticas, ese circulito naranja que es esa primera experiencia laboral en GSK, esto que os acabo de contar de la beca en Bélgica, ¿vale? Y ahora ya vamos a ver la última parte rápidamente de el resto de experiencias laborales que he tenido hasta llegar aquí a MSD. Entonces, bueno, pues volviendo al punto donde nos habíamos quedado. Una vez concluí esa beca, me volví para casa porque no hubo opción a quedarme allí, era una empresa chiquitita, además era una especie de un spin-off de la universidad de allí de Lieja, con lo cual pues era un personal muy reducido y no hubo oportunidad. Entonces, bueno, pues me volví. Y no penséis que ya para estas alturas yo tenía ya clarísimo a qué puerta iba a llamar y con quién iba a hablar y dónde iba a trabajar, porque ni mucho menos. Fue otra vez volver a empezar, volver a mandar currículums, volver a buscar, pues eso, otros programas, becas, todo lo que podía surgir. Para este momento a mi pareja le dieron una beca similar a esta que había tenido yo en Bélgica y nos fuimos a Francia, ¿vale? Por eso aparecía ahí eso de Francia. Y entonces continúo haciendo esto mismo, pero desde allí. También empecé a estudiar el máster en formación del profesorado, ¿vale? Por ampliar un poquito pues, otra acción. Y bueno, pues allí aproveché, ¿no? Ya que la coyuntura era esa, pues ya que estaba en Francia, pues seguí perfeccionando el francés. De hecho, estuve trabajando ahí en una tienda de ropa, o sea que, bueno, pues intenté aprovechar ese tiempo, ¿no? Cuando acabó su estancia, que también fue de 6 meses, pues nada, le ocurrió lo mismo que a mí y nos volvimos otra vez. Y ya fue al año siguiente, esto era 2014, ¿vale? Pues al año siguiente, en 2015, fue cuando me dieron la oportunidad de entrar a trabajar en Lonza, ¿vale? Es lo que pongo ahí, como científico de proceso, que es una empresa que está en Galicia. Entonces, bueno, pues para allá que me fui. En ese momento entré como científico de proceso, ¿vale? A lo que me dediqué allí fue a dar soporte científico al proceso productivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues a monitorizábamos todo el proceso de fabricación y, bueno, pues se iban estudiando las distintas variables, se iban tomando decisiones técnicas, si había cualquier problema, pues era una de las personas encargadas de investigarlo y tomar medidas. Bien, bueno, nos he dicho que esta empresa se dedica a fabricar medicamentos para otras farmacéuticas, ¿vale? Sobre todo medicamentos para terapias contra enfermedades, bueno, para atacar, digamos, enfermedades autoinmunes. Pues proteínas recombinantes, anticuerpos monoclonales, vale, no voy a entrar más, ¿vale? Pero bueno, que la actividad que desarrollaba realmente es bastante interesante. Entonces, bien, bueno, pues estuve desempeñando esta labor y después pasé a ocupar en esta misma empresa un puesto de QA como el que os comento, o sea, con una función como la que os explicaba al principio, ¿vale? De garantía de calidad del tipo a la que hago aquí hoy día. Y entonces, bueno, pues estuve ahí también un tiempo y después surgió la oportunidad de venir aquí a MSD. Y esto fue, como veíamos antes en la línea temporal, a mediados de 2016 ya me incorporé aquí al equipo de MSD y desde entonces pues aquí sigo.
Sí que es verdad que, bueno, en comparación a lo que conocía, el puesto aquí en MSD, como QA también, sí que me permite, lo cual me motiva más, me permite no solo trabajar en la revisión documental, ¿vale? Que a veces, pues bueno, puede ser un poco tedioso, incluso aburrido, sino que además pues tengo opción de participar pues en investigaciones o transferencia de productos, proyectos varios, ¿vale? Entonces, bueno, pues se amplía un poco el campo de acción y además pues hay muchas opciones de desarrollo, ¿vale? Y de crecimiento. Y eso es algo que yo valoro mucho. Por ejemplo, en un futuro cercano, o no muy lejano, vamos a decir, tengo la opción de irme a otra planta del grupo, ¿vale? A Austria, a seguir aprendiendo, a trabajar allí con otros compañeros. Y estas son cosas que yo valoro mucho por eso de siempre seguir aprendiendo y, bueno, pues no quedarnos en el silo este que te comentaba antes, Federico, ¿vale? Y tener más opciones. Bueno, y ya por último, linkando ya para finalizar con estas maneras de trabajar que nos ha introducido antes Federico, simplemente, o sea, quería hacer hincapié en esto al final porque es verdad que no solo, pues bueno, unos estudios, una experiencia laboral son importantes, evidentemente no son mucho y tener un currículum lustroso, pues evidentemente es una ventaja competitiva, ¿vale? Pero sí que es cierto que para alcanzar nuestro máximo potencial o para desarrollarnos completamente y trabajar a gusto, son muy importantes estos tipos bueno, estas formas de trabajar o comportamientos al final. Por hacer un brevísimo repaso, ¿vale? El primero del que hemos hablado antes, que es de controlar a empoderar, bueno, pues consiste en que todos somos responsables de crear un clima de confianza, ¿vale? Tanto en el trabajo como, bueno, en equipos de trabajo para estudio, lo que sea, ¿vale? Yo lo enfoco más a mi trabajo actual, pero vale para todo en general. Y bueno, de manera que eso, en ese clima de confianza todos tengamos la autonomía para la toma de decisiones sin miedo a nada, a represalias de ningún tipo, es decir, con el apoyo de nuestro superior, pero con la suficiente autonomía como atrevernos a dar ese paso, ¿vale? Y tomar decisiones. El segundo que veíamos antes era de saber a aprender y bueno, yo creo que esto con lo que os he contado en la presentación creo que queda claro que es una máxima que yo he tenido siempre, ¿vale? Y sigo teniendo, que es, pues bueno, estar siempre dispuestos a tener esa chispita, digamos, o esa ilusión por aprender cosas nuevas y no quedarnos en lo que ya sabemos, aprender de los demás, ¿vale? Tener curiosidad, en fin, pues esto que os decía. En el tercer comportamiento, que era pasar de trabajar en silos a trabajar en redes. Pues bueno, pues no quedarnos, en el caso de mi puesto actual, pues no quedarnos en trabajar con mi compañero de aquí codo con codo y nada más que eso, sino intentar pues romper barreras y crear relación con otros compañeros. Evidentemente, a lo largo de vuestra vida laboral va a ser súper importante crear contactos, ¿vale? No solo ya cuando estéis en un puesto, sino esas redes no de cara a que me enchufe en una empresa, no me refiero a eso, ¿vale? Sino a conocer pues cómo desarrollas tú tu trabajo, en qué me puedo yo beneficiar, cómo te puedo ayudar a ti, pues ese tipo ese compartir, ¿vale? Este cuarto comportamiento, el de retener a compartir, precisamente va muy relacionado con esto que os decía, y consiste en que no nos de nada, pues vale, sabemos mucho de algo y nos lo quedamos para nosotros y que bien soy el que mejor sabe esto, ¿no? Pues no sirve para nada, porque realmente como se pone en valor esa sapiencia, digamos, es cuando la compartimos con los demás y no solo se hace más grande, porque seguro que esos otros tienen cosas que aportar, sino que con honestidad y con no sé, con ganas de aprender, o sea, con ganas de ayudar al prójimo, al final es como ese conocimiento se pone en valor y seguro que la situación revierte también. Entonces, creo que es una forma de que todos salgamos ganando al final. Y el último comportamiento, que es de planificar, experimentar, pues trata precisamente de probar, de ir probando, ¿vale? De no solo quedarnos en la teoría, sino que...
sino que, bueno, pues se nos ocurre hacer una mejora. Venga, pues vamos a probarlo y si fallamos no pasa nada. Si está mal, pues ya habremos aprendido y si está bien, pues venga, la siguiente. Y así, ¿vale? Y bueno, esto es lo que os quería contar. Simplemente vuelvo a incidir en que si no tenéis ahora claro vuestro futuro y el camino que vais a tomar, que no os preocupéis, ¿vale? Que al final con ilusión, con esfuerzo, ya sé que suena un poco tópico, pero es así, y con determinación y teniendo un objetivo que no pasa nada si a lo largo del camino cambia, ¿vale? Pues conseguiréis lo que os propongáis y que los sueños se hacen realidad haciendo, como os pongo ahí. Y nada, que os deseo un futuro lleno de éxitos y sobre todo muy feliz, ¿vale? Y que os vaya muy bien. Gracias. Doy paso a mi compañera, Mónica. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Me quiero unir a mis compañeros en daros la bienvenida a este workshop que tenemos esta tarde, ¿vale? Me gustaría compartir con vosotros, al igual que ha hecho mi compañera, mi experiencia no solo en mi trayectoria de estudios, de formación y de hasta qué he hecho hasta haber llegado hasta aquí, sino también un poco compartiros, y al igual que ha hecho ella, qué hacemos un poco en la planta y cómo aplicamos esas formas de trabajar que da un poco también el objetivo de mostraros que no solo se aplican en el trabajo, sino también quiero mostraros un poco cómo se aplican también a lo largo de toda nuestra trayectoria de formación, estudios, hasta llegar hasta aquí, ¿vale? Yo en la planta tengo el puesto de supervisora del departamento de planificación y mi formación ha sido, durante el bachillerato estudié el bachillerato científico-técnico, que como explicaba mi compañera Alba, pues bueno, sí que es verdad que en mi caso fue el más científico aplicado de todos, porque sí que me gustaba bastante todo lo que era la parte más de ciencias, de física, de matemáticas, esa parte yo sí la tenía muy clara, aunque es verdad que hasta el último año, un poco lo que comenta ella, yo creo que al final, en general nos pasa a muchos, que hasta el último momento casi no te decides en qué estudiar, porque realmente te cuesta ver cuáles son las salidas que puedes tener luego a nivel laboral, ¿vale? Y es verdad que también es cierto que luego, aunque hagamos unos estudios, también como comentaba, realmente lo que luego acabamos haciendo, quizá realmente cuando empezamos a estudiar no nos planteamos que ese futuro o esa salida podía existir con lo que estábamos estudiando. Entonces, yo después de acabar el bachillerato hice la carrera de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y después de la carrera hice un máster en investigación en una universidad en Reino Unido, ¿vale? Quería contaros un poco en lo que la perspectiva que tengo yo de lo que es una formación en ingeniería, ¿vale? Porque realmente estudiar una ingeniería, como ha comentado también brevemente mi compañera Alba, aunque podamos decir, ¿no?, estudiar ingeniería, caminos, canales y puertos, todos quizá inicialmente pensamos en nos vamos a dedicar a planificar carreteras, a puertos y ya está, realmente no es así. La formación que nos ofrece, os he querido mostrar un poco y destacar realmente en los primeros puntos toda una serie de formación que nos aporta un gran valor a esa formación y que lo que nos enseña durante toda la formación de la carrera universitaria nos enseñan a pensar, a analizar y a que cualquier problema que se nos plantee, cómo resolverlo. Y eso que nos enseñan en mi caso, la ingeniería de caminos, canales y puertos, el aplicarlo a esas construcciones que estábamos mencionando, pues que al final nos damos cuenta de que nos sirven para poder aplicar en prácticamente cualquier sector, ¿vale? Es cierto que las carreras de ciencias tienen un poco esta... Y por supuesto, realmente también indicar que, obviamente, también nos podemos dedicar con ello, efectivamente, a la... Disculpa, equipo. Marta, se ha dejado de ver la presentación y la cámara que os enfocaba. Ahora se ve perfecto. ¿Sí? Y se oye perfecto. Adelante, cuando quieras. Fenomenal, muchísimas gracias y disculpad. ¿Veis la presentación también? Todavía no. Ahora sí, ya puedes, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues como os comentaba, realmente, obviamente también nos podemos dedicar,
por supuesto, a esa parte que es principalmente son pues, construcciones y demás, ¿vale? Realmente yo cuando decidí estudiar esta carrera, en mi caso, por ejemplo, estaba en mi último año, cuando ya íbamos a hacer el examen de acceso a la universidad, estaba entre dos. En mi caso estaba entre arquitectura y ingeniería de caminos. Y me decanté en este caso por la ingeniería de caminos porque me gustaba todavía más lo que es la aplicación de cálculos y demás, que no tanto la parte de diseño que ofrecía un poco la carrera de arquitectura. Después de cuando acabé la carrera, como comentaba también Alba, es verdad que acabamos ahí un poco en un periodo en el que era complicado luego la entrada en el mercado laboral. Entonces, pues no habían quizá tantas opciones como había habido pues, en años anteriores como cuando estábamos comenzando, ¿no? En mi caso, cuando acabé, se me planteó la oportunidad de hacer un periodo de formación, de colaboración en esta universidad en la que luego hice el máster, en el que el primer año colaboré con ellos en un proyecto, ¿vale? El proyecto no difería demasiado de la imagen que os muestro aquí, es decir, en esta universidad principalmente, o una de las partes, que tiene otra gran parte que también se dedica a la parte aeronáutica, en la que se investiga bastante en lo que es toda la instalación de energía eólica en el mar. Porque como os podéis imaginar, bueno, pues en Inglaterra es una isla, están rodeados de mucho, pues de toda una gran parte en la que hay muchas corrientes de aire y se instala mucho este tipo de infraestructura. Entonces colaboré con ellos en un proyecto en el primer año que estuve allí y en el segundo año se me ofreció la oportunidad de luego realizar este máster, que es el que os indico un poco aquí. En este máster yo lo que hice pues fue un estudio de las propiedades geotécnicas del terreno que se necesitan conocer para la hora de instalar estas estructuras en el fondo marino, porque os podéis imaginar si tiene complejidad hacerlo en la tierra, pues a nivel de hacerlo en el mar, pues todavía resulta bastante más complicado. Pero bueno, lo que yo quería contaros un poco con esto es que en ese periodo del máster de formación en la investigación allí, durante una formación de un máster, una investigación, no es todavía el estar en un entorno laboral, porque no deja de ser una universidad, pero sí que ya estamos un poco más libres y más abiertos a la diferencia esa de lo que es una formación universitaria en la que, pues bueno, quería relacionarlo un poco con estas formas de trabajar porque al final es lo mismo. Es decir, cuando realmente estamos en una carrera, pues no son un poco esas cajitas que se nos planifica, vamos en cada una de ellas, es quizá una asignatura y vamos trabajando cada una de ellas un poco por separado. ¿Qué ocurre cuando ya estamos pues eso, en este caso en un máster de investigación o ya en un futuro en trabajar en una empresa? Cada una de esas cajitas o periodos son como comentaba antes también un poco Alba, ¿no? Quizás son un poco esos obstáculos que nos vamos encontrando y que tenemos que por nosotros mismos investigar y ir salvando y al final que nos llevan al camino final que es al punto final que es el objetivo que teníamos, que es resolver un problema, en ese caso, ¿vale? Quería mencionar también, porque para mí fue muy importante, esta estancia en el extranjero, por supuesto, aparte de que, como ha comentado también el compañero Federico o Alba también, estas estancias es verdad que aportan muchísimo valor en la formación de idiomas, que luego son muy, muy importantes cuando estamos en un entorno laboral, y que también nos permiten el convivir con personas. Por ejemplo, en mi caso en Inglaterra existe una comunidad donde viven personas de muchísimas partes del mundo, con muchísima diversidad, y que al final también nos ayudan a aprender de cada una de ellas. Y colaborar entre todos. Os podéis imaginar, en un máster de investigación no es como tal, no existen asignaturas, no tenemos que estudiar temas por separado, sino un poco entre todos. Tenemos que ir cada uno haciendo nuestra pequeña parte y al final se colabora y se consigue completar un proyecto que es como la imagen que podéis tener aquí, ¿vale? Luego quería contaros un poco estas formas de trabajar también, cómo nos ayudan, en mi caso, en mi experiencia actual en la posición de la planta, ¿vale? En el departamento de planificación nos dedicamos un poco a asegurar que todo lo que nuestros clientes demandan de cantidad de producto, en nuestro caso vacunas para aplicación en animales,
seamos capaces de suministrárselo en el momento en el que nos lo solicita. Nosotros exportamos desde la planta a más de 50 países y más de 50 productos. Si podéis imaginar la complejidad de coordinar cada una de las distintas actividades que llevamos a cabo aquí en una serie de muchos equipos distintos, en que cada uno hace su parte y que entre todos al final conseguimos el objetivo común, que no es más que suministrar el producto cuando nuestros clientes lo necesitan. En todo esto, como comentaba Alba, estas formas de trabajar que también nos han ayudado a lo largo de nuestra formación, es decir, no sirve de nada, como decía Alba, el que yo tenga información y que sepa de algo muchísimo, pero realmente seguro que hay una parte en la que desconozco completamente y que necesito de un compañero y que entre los dos seguro que vamos a conseguir conseguir un objetivo muchísimo mejor que cada uno haría por separado, porque cada una de las personas no tenemos todo el conocimiento de todas las cosas. Además, no solo el compartir es importante, sino también el aprender. Es decir, cuando trabajamos con personas en nuestro caso, hay plantas a nivel de todo el mundo y trabajamos con compañeros de otras plantas, el compartir esa información de cómo cada uno hace las cosas es muy importante, porque al final aprendemos unos de otros y ese conocimiento cada vez se va haciendo más grande, porque cuando uno aprende algo de un compañero, es muy probable que surja una idea y que con ello seamos capaces de siempre ir mejorando. Y por supuesto, y creo que es uno de los más importantes, el empoderar que se mencionaba, es realmente yo creo que lo que nos motiva a todos en el estar día a día y el que realmente nuestras aportaciones se vean cómo hacen que consigamos objetivos en los objetivos que tiene la empresa. Y sin más, tenéis todo el conjunto, como se ha mostrado antes, de las distintas formas de trabajar. Daros las gracias por estar aquí hoy y os dejo paso con mis compañeros de nuevo. Pues ahora vamos a dar paso a las preguntas, ¿no, compañeros? ¿Sí? ¿Estáis preparados, Federico, equipo, a las preguntas? Sí, vale. Estamos preparados y saldrá la persona a la que va dirigida, ¿vale? Vale, fantástico. Bueno, pues alumnas, este es vuestro momento. Podéis preguntar al equipo las dudas que os haya generado y bueno, vuestras curiosidades sobre el mundo farmacéutico en el que ellos trabajan. Así que venga, animaros a lanzar vuestras preguntas. Mientras tanto, yo sí que os voy a trasladar una, sobre todo a ti, Federico, que te tengo delante, que muchas chicas que están interesados en el mundo de la farmacia nos preguntan, pues bueno, obviamente, aparte de la formación profesional, qué cosas tienen que hacer para, si quisieran entrar en vuestra compañía, qué es lo que más valoráis para captar, ¿no?, vuestro talento. Pues bueno, para entrar a esta compañía lo han resumido muy bien mis dos compañeras, ¿no? Esta es la compañía, el año pasado era la 35 empresa más grande del mundo, la primera es Amazon y bajas un poquito más estamos nosotros. Pero básicamente lo que pedimos aquí es lo que piden todas las grandes empresas. Pedimos que la gente tenga, si no tiene experiencia profesional, que nada más acabar no se tiene, que haya podido hacer prácticas o que quiera hacer prácticas en la compañía, es algo fundamental. Un porcentaje altísimo, por no decir el total, del equipo directivo de esta planta ha empezado en ese tipo de programas, así que es muy importante integrarse en ellos. Ganas de viajar, ganas de conocer otras culturas, ganas de trabajar, que es lo primero que tengo. El idioma, por favor, es muy importante. Sin inglés aquí no se puede entrar hasta ciertos niveles, porque nuestros responsables son extranjeros y es la única manera de comunicarse. Intentamos que todos aprendan español, pero es muy difícil. Por lo tanto, nosotros somos los que tenemos que aprender inglés. Y esos son los principales puntos para poder entrar en el proceso de selección de una compañía de este tamaño. La experiencia para lo que necesitamos, repito, hay muchas veces que no es necesaria. Lo que queremos es gente que cumpla las formas de trabajar.
que es el aprender, necesidad de aprender, ganas de trabajar y ganas de compartir todo lo que se aprende. Fantástico, pues gracias Federico. Aquí nos hace una pregunta Claudia que creo que va un poco para todos. ¿Cuántos idiomas sabéis? Aparte del inglés y del español, obviamente, que ya damos por hecho que sí. Hola, pues si queréis empiezo yo. Bueno, yo en mi caso, como os decía, inglés, he estudiado toda la vida, sigo estudiando, o sea, ese es el que tengo más presente y el que más tengo que usar ahora en mi puesto laboral, aparte del español, claro. Y francés también, a un nivel, pues ambos de C1 para hablar en términos protocolarios, digamos, y bueno, un poquito de alemán, en mi caso. Ahí estoy, ¿vale? Pero el alemán es que me cuesta más, entonces, pues bueno, poco a poco. Pues, Pero bueno, no está mal, yo creo, ¿no? genial, pues no te vayas, Alba, porque hay una pregunta de una tocaya tuya que se llama Alba Latorre, que le ha gustado tu presentación y que te dice, has mencionado que a ti te gusta mucho aprender desde siempre y que piensas que la curiosidad es muy importante. Y pregunta Alba, ¿qué pasa si te gusta aprender y a la vez no eres muy curiosa? Vale. Bueno, podría ser mi caso, ¿eh? Porque no me considero una científica de estas de, bueno, estoy todo el tiempo, pues me llama esto, voy, me tiro aquí investigando, de hecho yo no he desarrollado mi carrera en la investigación porque no veía que saliera de mí esa curiosidad científica en esa vertiente, digamos. Entonces me puedo, creo, poner en lo que me pregunta. Pues no pasa nada, o sea, para mí es un gusto aprender y creo que si tú siempre estás en ello y en distintas, no solo estudios, sino, no sé cómo decirlo, si no te quedas en tu parcela definida de estudiado, esto me tengo que dedicar a esto, sino que, bueno, pues entro aquí, hago estas prácticas o en mi caso, pues me pongo a estudiar alemán, aunque, bueno, pues a priori no lo necesito, pero me llama la atención y tiro, pues yo creo que todo eso construye y al final nunca sabes realmente por dónde va a surgir la oportunidad y yo creo que siempre es una manera de, aparte de tener la mente activa y tener el cerebro a tope, creo que es una buena manera de estar preparado por si surge, lo que sea. ¿Vale? Y no sé, yo en mi caso, cuando mejor estoy es cuanto más metida en distintas cosas que a lo mejor no están muy relacionadas, pero no sé, me estimulan a seguir en ello. Muy No sé bien, si pues. voy a preguntar, la verdad, porque me Pues, enrollo. fantástico. Sí, Alba está contestando diciendo que muchas gracias, que ha sido muy interesante. Ahí tienes el mensaje de tu tocaya, Alba, que te dice que pruebes muchas cosas, que seguro que así vas a descubrir cosas nuevas. Ahora tenemos otra pregunta de Beatriz Montes, que dice, ¿MSD fabrica también vacunas para los humanos? ¿Quién se anima a contestar? Lo dejo pasar a Alberto. Hola. Sí, efectivamente, MSD fabrica vacunas para humanas. De hecho, somos el líder mundial en fabricante de vacunas para seres humanos. Y bueno, abarca múltiples ámbitos, pero sobre todo destacar ejemplos como Rotatec, que es un arma definitiva inmunitaria para los bebés, que evita infecciones por rotavirus. Destaca también la vacuna frente al VIH y destaca sobre todo pues, acciones conjuntas de vacunas combinadas en las cuales también somos líderes. Entonces, sí, efectivamente, somos una compañía que abarca ambos ámbitos. Y genial. Y Sandra Sánchez pregunta, ¿en la empresa tenéis laboratorios para investigar nuevas vacunas o solo los desarrolláis o los dos? Bueno, pues siendo una multinacional basada en la salud, efectivamente tenemos múltiples ámbitos. Igual, en las fábricas de producción no existe R&D como tal, pero sí tenemos unas áreas dedicadas específicamente para R&D dentro de la compañía. Entonces existen 4 grandes centros de investigación en el mundo, en distintas partes del mundo, tanto para salud humana como para salud veterinaria, y además existen convenios de colaboración con grandes universidades de prestigio y con centros de investigación privados. También estamos asociados, por ejemplo, con la Fundación de Melinda Gates para desarrollar nuevos productos y nos enfocamos en la facilitación de esos productos, sobre todo para amplios mercados y sobre todo para países en desarrollo también. Fantástico, pues muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, alumnos. ¿Tenéis alguna pregunta más que queráis hacer al equipo?
Están ahí pensando. Y bueno, si no hay preguntas, pues si queréis, antes de cerrar la sesión, si queréis mandarles un último mensaje a las alumnas que se están viendo. Bueno, pues yo quería indicaros que realmente de todo lo que hagáis, lo hagáis porque os guste y que disfrutéis haciéndolo, porque realmente es la única forma en la que os va a ayudar a crecer en cualquier compañía, en disfrutar, y que al final los años de nuestra vida laboral son muchos, son muy largos, mucho más de los que nos pasamos estudiando, y que lo más importante es eso, que realmente seáis felices y que lo que hagáis os guste. Pues fantástico cierre, con eso nos vamos a ir. Espero que estéis leyendo, o el equipo esté leyendo, los mensajes de agradecimiento que están dejando las niñas en el chat, las alumnas en el chat. Os están dando las gracias, os están diciendo que ha sido muy interesante, que ha estado genial. Así que en nombre de la Fundación y de todas ellas os doy las gracias. Gracias por el tiempo que nos habéis brindado, por habernos compartido la visión de MSD, que es súper importante para que ellas puedan conocer una compañía como la vuestra. Así que de verdad, en nombre de la Fundación ASTE, muchísimas gracias de corazón y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Venga, que tengáis buena tarde. Gracias. Adiós.